Pues hoy, bueno, se resignó a dar una conferencia de prensa. Tenemos una nota de Renzo Macei que de alguna manera resume todos los hechos vinculados al tema de Alexis Humala y al viaje del presidente electo Ollanta Humala a Venezuela. Hoy día estuvo con Hugo Chávez. Adelante, por favor. Ahora agarren, ay, Algunos intentaron huir, otros salieron a seguir denunciando irregularidades en la herencia que reciben del Estado y su líder prefirió reunirse con uno de sus personajes políticos predilectos. Ese fue el colofón de una semana en la que finalmente no hubo una sentencia clara en torno a lo ocurrido con Alexis Humala y sus reuniones en Rusia. Yo creo que, como él mismo lo reconoce, que se ha equivocado en la forma y ha sido un gravísimo error. Nosotros no tenemos a la gente controlada con GPS, ¿eh? O sea, si tú crees que tenemos a todos robotizados y no los tenemos. O sea, hay libertad de movimiento, hay libertad de acción. Ese fue el pronunciamiento ante las cámaras de Gana Perú respecto al capítulo Alexis Humala, tema que se había limitado a 2 comunicados de prensa. Daniela Bugatás, quien presidió la ceremonia de instalación de transferencia del nuevo Congreso, quiso evadir a la prensa, pero al final tanto cargamontón terminó por convencerlo. Si se encontrase la fórmula y creen que hay que investigarlo al señor Alexis Humala, nosotros no nos opondremos, pero el Congreso no tiene facultades para investigar a ciudadanos. Así, Bugatás trató de fijar una posición oficial del nacionalismo en una semana en la que abundaron las evasiones sobre las gestiones del hermano del presidente electo, aunque el congresista nacionalista dijo que aún las investigaciones al interior del partido siguen sin fecha de culminación a la vista. Bugatás declaró justo en el día en que su líder Ollanta Humala visitó al presidente venezolano Hugo Chávez Frías. La ceremonia en el Palacio de Miraflores de Caracas fue por momentos emotiva. Significativo para mí en lo personal, para mi gobierno, para nuestro pueblo, que es tuyo, que hayas apartado este día de hoy para venir exclusivamente a visitarnos, conversar un rato y seguir fortaleciendo nuestra amistad y abriendo esos caminos, construyendo esos caminos. Los pueblos hermanos, los pueblos bolivarianos, los pueblos latinoamericanos tenemos un mismo futuro y hoy hay esa oportunidad. Por eso, amigo, presidente, hermano, yo vengo con mucho cariño a conversar, a mirar hacia adelante y a darle fuerza sobre esta batalla personal que la está llevando. Humala Caso visitó finalmente Venezuela tras una serie de postergaciones debido a la salud de Chávez Frías. Tras este viaje, el presidente electo visitará también México y Cuba. La semana del nuevo gobierno concluyó con un nuevo informe sobre el proceso de transferencia. Esta vez le tocó el turno al sector transportes, en donde se advirtió una importante deuda del Estado peruano con Lima Airport Partners. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que de no cumplirse los plazos estipulados, el Estado peruano tendría que pagarle a LAC 300 millones. Por eso es que nosotros vemos con bastante preocupación de que nos hablan que los terrenos están saneados, cuando en realidad los terrenos no están saneados. Semana de denuncias e intentos de evitar temas delicados. Así estuvo Gana Perú a menos de 2 semanas de asumir formalmente el gobierno. Y bien, subsiste pues la duda acerca de quién en definitiva envió la comunicación o el pedido del viaje de Alexis Humala a Rusia, porque hoy día Daniel Bugatás argumenta que pues fue el propio Alexis Humala, como él mismo ha dicho en una entrevista el día de hoy, quien se encontró con los rusos en la embajada y le solicitó, etcétera. Pero eso no es lo que dice en realidad el comunicado de la propia embajada rusa, la información de la embajada rusa, que señala que hubo un pedido que, en buena cuenta reflejaba el nivel de que se reflejó en el nivel que se le asignó a Alexis Humala en la visita a Rusia, es decir, como representante especial. Hay quienes dicen que fue Nadine Heredia la que firmó la carta, en fin, es algo que todavía no hemos podido comprobar. Ahora bien, estuvo efectivamente ahora con Hugo Chávez Ollanta Humala
Nosotros hemos dicho, ya hemos criticado esta decisión de visitar Venezuela, pero en fin, las declaraciones de Humala en la reunión con Chávez felizmente no fueron, digamos, no hicieron denotar que Humala quisiera inscribir al Perú dentro de la corriente bolivariana, ¿no? Fueron ideológicamente más o menos neutros, aunque tuvo una frase como, por ejemplo, el resultado electoral en el Perú ha sido una sanción del pueblo peruano a un crecimiento económico que se ha concentrado en las élites. En realidad el crecimiento económico peruano ha sido relativamente redistributivo. El problema no es de redistribución económica, aunque por supuesto la desigualdad en el Perú sigue siendo muy alta, sino hay un problema de queja contra el esquema político, contra la corrupción, etcétera, contra la incapacidad del Estado de resolver problemas, etc. Pero digamos que, según la CEPAL por lo menos, Perú resulta que es uno de los países menos desiguales de América Latina. Es una cosa difícil de creer, pero eso es lo que dicen estas estadísticas. Menos desigual que Venezuela, ciertamente, y que Brasil, que es el país más desigual de Sudamérica. Bueno, en todo caso, resulta que Ollanta Humala va a ir a Cuba, va a ir a México y luego a Cuba, y se va a reunir con Fidel Castro. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene una reunión con Fidel Castro? ¿Qué sentido tiene visitar Cuba? Realmente a Cuba solamente van los países del ALBA, los mandatarios de los países del ALBA. ¿Vamos a pertenecer al ALBA? Cuba no es una democracia, no es una economía de mercado. En Cuba es un país en el que no hay libertad de expresión, no hay libertad de emigración. No hay libertad de acceso al Internet, el Internet está prohibido para las mayorías. Es un país en el que los únicos que tienen algo de ingresos son los que los reciben de sus parientes en Miami. Es un país de menores de edad, en buena cuenta, de personas que no tienen ni siquiera libertad tampoco económica o de iniciativa para hacer negocios, etcétera. Cuba no es un ejemplo. ¿Qué podemos obtener de Cuba? Médicos cubanos, asesores en inteligencia, como en el caso de Venezuela. Venezuela hay como 40.000 cubanos, que obviamente si se quedaran en la isla no podrían probablemente sobrevivir. Pero los ha utilizado Chávez precisamente como un instrumento para el control político interno, para mantener a raya la oposición. Ha recibido asesoría en inteligencia, en una serie de temas. Y también hay algo de esto en Bolivia, en Nicaragua. Esperemos que no traiga Ollanta Humala de Cuba el ofrecimiento de una asesoría de esa naturaleza o de una gran cantidad de médicos cubanos, en fin. Bueno, realmente nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con José Bernedo, que es coordinador de la transferencia del sector trabajo en Gana Perú, y Diógenes Alba, de la coordinadora de empresarios de Gamarra, para conversar acerca de las propuestas de Bernedo, en el sentido de que pues habría que, en buena cuenta, eliminar la contratación tan temporal en la exportación no tradicional y derogar eventualmente la ley MIPES, en fin. Vamos a estar también con Jan Baker, autor de una guía ecoturística, Sayhuite Choquequirao Ampay, muy interesante, y con María Teresa Dulanto. Regresamos.